A todos nuestros invitados, a todos los que se han inscrito, muchas gracias por acceder a nuestro webinar. Ya saben que cualquier tipo de pregunta que deseen hacer lo hacen a través del chat y nosotros en el momento que veamos que se puede hacer las preguntas, haremos las preguntas dirigidas o como ustedes las quieran plantear. Vamos a empezar esto presentando a nuestros invitados. Voy a leerles yo el de 2 invitados y Luis nos leerá el del resto. Entonces nos acompaña hoy día Miriam Larco. Miriam Larco es abogada de la Católica, es secretaria técnica del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Concord TV, formó parte del Save the Children, de DEICO, Instituto Peruano de Derecho y Comunicaciones, ha sido miembro del Comité de Ética de la Asociación de Anunciantes del Perú, ha sido investigadora en la Defensoría del Pueblo también, abogada litigante en DEMUS, estudió para la defensa de los derechos de la mujer. Tiene 2 maestrías, una en educación y el otro en estudios de género, y también es docente en asignaturas de legislación y ética. También nos acompaña Marilu Beagle, UMLAF. Ella es comunicadora social, especialista en comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Su trayectoria está ligada al mercadeo social y a las estrategias comunicacionales. Desde UNICEF ha promovido la conformación del Grupo de Niñez y Medios e integrado por Acción por los Niños, la Defensoría del Pueblo, Save the Children, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y UNICEF. Con el Grupo Niñez y Medios ha desarrollado una herramienta de monitoreo que aplica desde el 2012 y que permite un acercamiento a cómo los medios informan sobre la niñez y la adolescencia. Un grupo que conforma la tercera parte de la población nacional sobre esta experiencia nos va a comentar hoy. Luis, ¿quieres presentar a nuestros otros invitados, por favor? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar. Por favor, no se olviden de que estamos transmitiendo desde la página de Facebook de la Escuela de Periodismo de la Ruiz Montoya. Gustavo Ore es director de la Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial. Él es abogado de formación con estudios en máster en paz en conflicto y desarrollo, con experiencia en la administración pública en las áreas relacionadas a la atención a grupos de especialidad de protección de derechos como pueblos indígenas o originarios, población afroperuana e infancia, bajo el enfoque de interculturalidad, de género y derechos humanos. Él ha trabajado en el ámbito privado, básicamente en proyectos de desarrollo, litigio estratégico, y ha realizado investigaciones académicas en temas de su especialidad. También nos acompaña Marisol Castañeda Menacho, licenciada en Comunicación Social de la Universidad San Marcos y especializada en Comunicación para el Desarrollo. Tiene un posgrado en Comunicación Corporativa, Identidad de Imagen de la Universidad de Lima y otro en Gerencia Social en la Universidad Pontificia Universidad Católica. Es docente, consultora a nivel nacional e internacional para identidades públicas y privadas, especializada en la investigación de públicos, diseño de estrategias de comunicación, así como programas de capacitación en comunicación. Ella ha sido presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú. Bueno, también nos acompaña Franklin Cornejo, doctor en Ciencias Sociales, con mención en Comunicación Social por la Universidad Pontificia Gregoriana en Roma. Tiene estudios de maestría en el desarrollo humano por la Pontificia Universidad Católica y ha sido director de la Escuela de Periodismo de la presente universidad. Es docente en la Universidad Mayor de San Marcos, se especializa en comunicación, interculturalidad, desarrollo humano, ha participado en diversas conferencias sobre medios de comunicación y ha publicado diferentes revistas de Brasil, Chile, Colombia y Perú. También ha sido revisor de artículos académicos en las revistas. Actualmente es docente y coordinador del Observatorio de Medios de la Universidad Antonio Ruiz Montoya. Quisiera invitar primero por favor, a Miriam Larco, si nos pudiera dar una introducción a la esencia de este observatorio. Bueno, gracias a la Universidad Ruiz de Montoya, Antonio Ruiz de Montoya, y un gusto compartir este espacio con personas de reconocida trayectoria y queridas y amigas. Bueno, me presento, yo soy Miriam Larco, yo formo parte del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. Es una entidad creada hace 15 años con la Ley de Radio y Televisión y que tiene como objetivo promover las buenas prácticas, la ética, el cumplimiento de la Ley de Radio y Televisión en los medios, sin ser un organismo que regula ni sanciona. En esta línea,
bueno, quien sanciona los contenidos de la programación es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y para eso hay un seguimiento a través de la autorregulación. Entonces, en este sentido, el Concord TV ha apostado por hacer un seguimiento a las políticas públicas, un seguimiento a la programación en cuanto a los contenidos, ¿no? Lo que para nosotros implica un observatorio como un espacio de información, de sistematización, pero también de diálogo, de producción, también de producción de información y datos acerca del cumplimiento de esta ley que implica el horario familiar, la protección al menor, ¿no? Y políticas sectoriales como violencia contra la mujer, igualdad de género y discriminación. En este sentido también, en esta ruta, hemos reconocido espacios de articulación con distintas organizaciones y sectores privados también. Yo quería contarles en este espacio el observatorio que hemos ido desarrollando en el último tiempo, que es un poco recoger la experiencia de lo que fue también el código de ética que se aplicó en la época del semáforo de ética con el ANDA. El ANDA, así como las facultades de comunicación, los servicios de radio y televisión comercial, tanto comercial como educativa, el Consejo de la Prensa Peruana, el Colegio de Periodistas, la Asociación Nacional de Centros, son parte del Concord TV. Y nos sentamos a pensar cómo podíamos hacer para mejorar una programación que no viene cumpliendo el horario familiar. Y en el tiempo hicimos un trabajo que pensamos seguir haciéndolo, que era justamente el observatorio a favor del cumplimiento del horario familiar. Entonces, es un observatorio que parte por pedir un apoyo, una alianza de universidades. El trabajo es directamente con universidades, con profesores comprometidos. Una de las universidades es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, otra universidad es la Pontificia Universidad Católica, está la Universidad de Lima, la Universidad Privada del Norte y la Bausate y Mesa. Se capacitaron a los profesores dieron mallas de programación para ser analizada con sus alumnos y para eso se realizaron criterios de lo que entendemos por violencia en medios, por límites a la libertad de información, como son el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho al honor y la buena reputación, que tienen que ver con la dignidad de la persona, también tiene que ver con la veracidad de la información que se transmite a través del noticiero. Con estos criterios fueron capacitados profesores y los profesores a su vez capacitaron a los alumnos. Los alumnos todas las semanas hacían análisis de la programación y esto fue recogido por el Concord TV, que a su vez con sus distintos aliados fue dando esta información para mejorar la programación. Esto luego nosotros hemos hecho comunicados, notas, recomendaciones, tanto a canales de televisión como a distintos sectores, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Es una iniciativa que pensamos seguir adelante, pero que también va de la mano con otro tipo también de observar, que son los grandes estudios cuantitativos y cualitativos que hace el Concord TV con fondos y por concurso público. Todos los años hacemos un estudio con la participación de más de 10.000 personas en 20 ciudades del país, donde podemos rescatar la percepción de los usuarios de radio y televisión, tanto adultos como niños y adolescentes, sobre lo que les gusta de la programación y su consumo de la programación. Pero también hacemos análisis cualitativos en temas que nos comprometen sectorialmente, como es el tema de discriminación. Para esto en el tiempo, desde el 2016, hicimos un acuerdo, una alianza con el Ministerio de Cultura para apoyar la iniciativa de alerta contra el racismo a través del observatorio, que supongo que Gustavo va a profundizar en este tema. Y también hicimos también un trabajo conjunto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el actual Observatorio de Violencia contra la Mujer, que también viene haciendo un buen resultado, sobre todo con un seguimiento hoy en día a prensa y en radio y televisión. Ya. A continuar con el observatorio del UNICEF. Okay. No se olviden de que tenemos en el siguiente bloque el espacio más libre para ahondar sobre las experiencias. Marilu, perdónanos si nos pudieras compartir un poco sobre la experiencia del observatorio del UNICEF.
Bueno, buenas tardes con todas y con todos. De verdad, muy agradecida a la Universidad Ruiz de Montoya y en especial a Jenny por su paciencia, buen humor y por la invitación, por cierto. Y feliz de estar con los colegas que están en la mesa. En el caso nuestro, como Jenny ya lo adelantó, esta es una acción conjunta que hacemos con Acción por los Niños, la Defensoría del Pueblo, Save the Children, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y nosotros desde UNICEF. Eh, yo quisiera poner, digamos, una reflexión inicial en estos 5 minutos, ¿no? Voy a decir cosas que de pronto suenan a verdad de perogrullo, pero que me parece importante de alguna manera ponerlas sobre el tapete. Yo voy a decir sobre la mesa, pero es sobre la pantalla. La primera cosa, los medios construyen imaginarios, y creo que es una necesidad grande la necesidad, tenemos la necesidad de derribar algunos estereotipos que se construyen desde los medios de comunicación. La segunda cosa es que hay una necesidad imperiosa de que los niños, las niñas y los adolescentes tengan una mirada crítica sobre los medios. Y aquí voy a citar a Miriam, que siempre habla de que debería de haber un currículum para la observancia de medios de comunicación desde el Ministerio de Educación. La tercera cosa es que tenemos que, como adultos y los medios de comunicación, tienen la obligación de proteger a la niñez y la adolescencia. Y la cuarta cosa en esta lógica de derribar estereotipos, yo quería pedirles a los colegas que están participando, a los alumnos de la Facultad de Periodismo, que piensen en alguna noticia que hayan observado hoy, ayer, de qué trató, cómo fue la forma como se informó, qué se dijo y quiénes aparecieron en esa noticia. Y vamos a ver que la mirada desde los medios de comunicación, la mirada hacia la niñez desde los medios de comunicación, es una mirada a veces no siempre muy favorable. Me gustaría referirme a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño plantea un trípode con relación a los medios de comunicación. Plantea que hay una obligación y una autorregulación desde los medios de comunicación. Plantea que los gobiernos y los congresos o los legisladores tienen que mirar y tienen que regular el tema de los medios de comunicación, pero plantean también la necesidad de que las familias, la sociedad civil, las niñas, los niños, puedan tener una observancia, puedan mirar qué está pasando con los medios de comunicación. Y creo que ese es el sentido clave de los medios de comunicación. Me voy a referir a algo que creo que es importante, que es en el 2012 se firma en base a la convención, se firma una declaración de medios. Y aquí, como podrán ver, hay algunos artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que me parece que son importantes de relevar. La primera cosa, los artículos 12 y 13 que están vinculados al derecho a la opinión y a la libertad de expresión. Y el artículo 17 que me parece muy, muy importante, el artículo 14 y 16, voy a correr porque hay poco tiempo, y el artículo 17 que habla del derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a recibir información adecuada y sobre todo material que afecte, o que no afecte, perdón, su bienestar, ¿no? Y quisiera referirme también, yo no sé si ustedes conocen este tema, pero la convención, digamos, es el Tratado de Derechos Humanos que mayor firma ha tenido en la historia de la humanidad, prácticamente una firma universal, un país que no la firmó, y esas son recomendaciones que se emiten a los estados, pero en paralelo hay comentarios generales del Comité de Derechos del Niño. Y hay un comentario general sobre derechos del niño y empresa, y hay un acápite específico sobre medios de comunicación que se refiere invoca a los medios de comunicación a que miren la divulgación y la producción informativa y de entretenimiento desde una perspectiva de la cadena de valor de los medios de comunicación. Pasemos al siguiente pequeña presentación. Le damos la palabra al señor Gustavo Uret sobre el Observatorio del Ministerio de Cultura. Como lo han mencionado, yo soy director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Ministerio de Cultura,
pero básicamente me considero una persona cercana al tema y con compromiso ciudadano por el tema, ¿no? Que creo que es importante, más allá del lugar que nos ocupe en este momento laboral, el tema básicamente de discriminación y racismo, ¿no? Bien. Tania, tienes el PPT en Gracias, pantalla. gracias, muy amable. Agradeciendo la invitación de la Universidad Ruiz de Montoya y compartir con todas las colegas, con todos los colegas que están siendo parte del webinar y también con todas ustedes y todos ustedes oyentes. Alerta contra el Racismo es una plataforma del Ministerio de Cultura que justamente sale o se da en el año 2013, teniendo quizá un contexto que hasta ahora lamentablemente con algunos matices se mantiene, ¿no? La siguiente, por favor. Nosotros en el año 2018, un año y medio después de que justamente con Miriam nos hayamos reunido muchas veces para tener una línea de observatorio, de observación sobre temas de racismo y discriminación racial en medios, se hizo una encuesta nacional sobre percepciones de racismo y discriminación racial, y el 53% de los encuestados considera pues que en el Perú hay mucho racismo. Sin embargo, el 8% nada más se reconoce como racista, ¿no? Es decir, reconocemos el problema, pero nosotros no nos consideramos parte de ese problema, ¿no? Y obviamente el 28% de peruanos se han sentido discriminado o muy discriminado por su color. Además de eso, el 16% de personas ha sido siempre discriminada por su lugar de procedencia. Y esta es la razón de las observaciones que nosotros tenemos para la lógica del Observatorio de Alerta contra el Racismo, ¿no? Entender el racismo, hay muchas definiciones, no la voy a ahondar ahora, pero quisiera fijar esta idea nada más, compartirlas con ustedes, que es como la punta del iceberg, ¿no? Que hay causas estructurales, como las que ustedes ven ahí, que tienen que ver con las diferencias salariales, la poca representación política, las limitaciones en el acceso al trabajo, pero que en la punta del iceberg se reflejan en insultos, agravios, etc., ¿no? Entonces, eso básicamente nosotros entendemos como el problema del racismo, y la idea es ahondar, sumergirnos en ese mar para encontrar esas causas que se manifiestan en aquello que vamos observando en la punta del iceberg, ¿no? Y Alerta contra el Racismo, que se crea por resolución ministerial, la 431 en el año 2015, tiene básicamente un espacio de información e interacción donde la ciudadanía puede encontrarse con una entidad gubernamental como el Ministerio de Cultura para poder encontrar herramientas de prevención y de tratamiento del problema de discriminación étnico-racial. Y además ello genera información para poder mejorar las políticas públicas. Siguiente, por favor. Es un espacio de interacción y de generación de información. Interacción y generación de información. Que básicamente está orientada hacia redes sociales, que es otro medio de comunicación, como ustedes saben bien, pero que eso no está exento de la observación que hagamos constantemente a los medios de comunicación. Tenemos la página web, Facebook, Twitter, y también la asistencia técnica a través de la comunicación digital y telefónica. En este tiempo de pandemia, lamentablemente, la telefónica ha bajado un poco, por obvias razones, estamos más con la digital. Siguiente, por favor. ¿Y qué se puede encontrar en la página web? Pues básicamente orientaciones para formas de reconocimiento de racismo y discriminación racial, ¿no? Que a veces no queda del todo claro, o a veces se pregunta si es algo discriminatorio o no, o hay dudas, pero también para reportar casos de discriminación que pueden ser denunciables, ¿no? Y lo que se busca es que la ciudadanía se apropie del tema, se apropie de la plataforma e interactúe con el Estado para que pueda ser víctima o testigo de acto de discriminación y reportarlo. Y esto genera también información sobre racismo y discriminación. La siguiente, por favor. Okay. Y también se encuentran mecanismos de alerta, ¿no? De reportes, mapeo de situaciones, así como ahora vemos el tema del COVID, tenemos un mapeo de en qué parte de la ciudad, pero en todo el país existe ordenanzas contra la discriminación, pero también denuncias, reportes, etcétera, y se hace un resumen del marco legal general sobre discriminación y especialmente discriminación racial y racismo. Seguimos, por favor. Y en las redes sociales, pues hay información relevante sobre el tema, también respuestas a las consultas, tweets, recursos pedagógicos, desarrollo de información, abordaje de los casos coyunturales desde una mirada de reflexión, que también es importante tener una voz como Estado. Es un instrumento que siempre ha sido bien visto por la ciudadanía, que es necesario poder reformular, repotenciar constantemente. Lo segundo es que el hecho de que
se reporte en alerta contra el racismo no quiere decir que sea el único termómetro de racismo y discriminación en el Perú, porque sobre el tema de racismo y discriminación racial, muchas personas lo último que hacen es denunciar, lo último que hacen es reportar por el hecho penoso que significa ser discriminado, y nosotros necesitamos justamente poder tocar en esa conciencia de la ciudadanía para que se haga parte del problema, pero también de la solución. Y lo tercero, último, que es que obviamente trabaja el Ministerio de Cultura este tema, porque es una traba directa y frontal contra aquello que nosotros abrazamos, que es la diversidad cultural y su valoración. Y no se valora lo que no se conoce, y el racismo justamente nos impide valorar esa diversidad cultural que tenemos, que es nuestra riqueza y nuestra oportunidad. Eso básicamente. Muchísimas gracias, Gustavo. Antes de que, justo en el tiempo, perfectísimo, antes de que el tiempo nos empiece a ganar, quisiera invitar a Marisol Castañeda para que nos comente la experiencia en 5 minutitos sobre el Observatorio de Calandria. Quería agradecer a la universidad y también mencionar que efectivamente Calandria tiene iniciativas que han estado en la línea de observatorio de medios. O sea, digamos, no todas las iniciativas se llaman observatorio propiamente, ¿no? Si vamos a la lámina 9, ¿puedo ir? Bueno, ya, para empezar. Quería brevemente puntualizar lo que dice, creo que Miriam mencionó, que es importante enmarcar las iniciativas de observatorios y todas las iniciativas que tienen que ver con democratización de los medios en el marco del fortalecimiento de la democracia a partir de políticas públicas de comunicación. En este caso de radiodifusión, algo que no llega de todas formas a consolidarse en nuestro país. Creo que es importante porque el trabajo de veeduría, de observatorio de los medios, no busca contraponerse con ellos, sino mejorar la calidad de los mismos. Y en ese sentido, afirmar el derecho a la comunicación de los ciudadanos. Por ello, Calandria contempla el observatorio de medios y en general la veeduría como un proceso político, porque es de incidencia a las autoridades, un proceso educativo, ciudadano, ¿no? Porque también es necesario no solamente cambiar la oferta, sino la demanda, y un proceso público, porque necesitamos discutir en público esto que es la comunicación, un bien público, ¿no? Necesitamos ratificarlo como un bien que nos pertenece a todos. Siguiente. Quería retomar, tenemos a Susana Herrera, que investigó hace muchos años los observatorios. De hecho hay una investigación, un libro dedicado a ese tema, y ella plantea los observatorios tienen como función análisis de contenido de la oferta, los estudios, recoger quejas, publicar contenidos, capacitación a la audiencia, a los periodistas, y queríamos suscribir esas funciones. De hecho, creo que un observatorio no se puede quedar solamente en el ejercicio académico del análisis del medio, sino se plantea para cambiar algo. Y creo que quiero remarcar que lo menos que debería hacer un observatorio es observar. Solo quedarse en el análisis. Por eso Calandria incorpora a estas funciones el de movilizar a la ciudadanía y el de incidir en políticas públicas de comunicación. Creo que esas son las dos funciones que son centrales en nuestra perspectiva. Siguiente. Y entonces, nosotros tenemos como dos modelos a lo largo de este tiempo, ¿no? Por un lado, la veeduría ciudadana, que fue creada en el año 2000 y tuvo una vigencia más o menos hasta el 2012, una experiencia de veeduría, de participación, que se afincaba mucho en el trabajo con voluntarios, como menciona Miriam, también en su caso de articulación con las universidades, que recogía la opinión ciudadana a través de consultas, pero generaba movilización y debate a través de caravanas ciudadanas, ferias, y derivaba en algo que llamamos en la última etapa Parlamento Ciudadano, ¿no? Que se realizó, donde se reconocía también a los medios. Se reconocía, hubo premios al medio que los ciudadanos reconocían también. Siguiente. Este proceso tuvo, como algunos ya saben, un logro que fue la Ley de Radio y Televisión en el 2004, ¿no? Que se recogieron varios artículos propuestos por este proceso, por la veeduría, pero luego de 14, 15 años ha quedado insuficiente. Siguiente. Y creo que uno de los grandes retos es precisamente
retomar este esfuerzo como una expresión de sociedad civil y ponerle el acento en esa participación. Y quiero mencionar que el año pasado, desde el año pasado, estamos impulsando un concepto de veeduría y de observatorio que incorpora estas otras dimensiones. Por un lado, efectivamente, el estudio de la oferta. Hemos hecho el monitoreo de medios y estamos en apoyo al Concord TV en el semáforo, ¿no? Que me parece una iniciativa súper importante porque vincula a los anunciantes, pero creemos que no es importante solamente trabajar el análisis de la oferta, sino también educar la demanda. Y realizamos una campaña que se llamó Movida Ciudadana por un mejor tratamiento en los medios del tema de violencia de género, que voy a mencionar más adelante. También ahí enmarcamos propuestas de reconocimiento y de orientación a los periodistas a través del concurso de periodistas, que es el que impulsamos año a año. Presentamos materiales, elaboramos materiales que difundimos tanto a los periodistas como a los ciudadanos, y trabajamos un seminario de género y comunicación conjuntamente con la Ruiz, y estamos a puertas, y es nuestro interés tener una mesa de trabajo sobre medios, comunicación y violencia, y de alguna manera también hacer un balance en el marco de Beijing +25, en el sentido de analizar y proponer medidas para lo que es el fortalecimiento de los medios en relación al tema de la violencia. Es decir, no trabajar los medios en relación a solamente a la comunicación, sino en relación a la problemática. Eso es lo que ha avanzado esta propuesta. Quisiéramos invitar a Franklin Cornejo para que nos presente en 5 minutitos la experiencia del Observatorio de la Ruiz de Montoya. Muy buenas tardes, Franklin, ¿cómo estás? Un gusto verte, un gusto saludar a todos y todas. Para mí, una enorme oportunidad de poder compartir con ustedes y conversar sobre los observatorios de medios, que es realmente una necesidad de nuestro contexto, ¿no? Sobre todo para la profesionalización del periodismo. El Observatorio de Medios en la Ruiz de Montoya lleva el nombre de Observatorio Universitario de Medios y por eso la sigla OUM, ¿no es cierto? El observatorio que tenemos en la Ruiz está, digamos, trabajando desde el año 2016. Tenemos casi 5 años trabajando en dos dimensiones que son importantes. El observatorio lo reconocemos como un espacio para justamente la observación de contenidos, pero el aporte que tiene la Ruiz de Montoya es justamente el de la incidencia. Bueno, continuamos con la siguiente etapa, que es preguntarnos qué es un observatorio, cuál es su función, qué observatorios, hitos tenemos en la experiencia nacional, en la experiencia latinoamericana, por qué, y si es posible, de expresar la funcionalidad enlazándolo con las experiencias de cada uno. Entonces, quisiéramos empezar de nuevo. Por favor, Miriam, si nos pudieras contar un poco qué es un observatorio, cuál es la función. Muy en la línea de todo lo que han venido explicando, retomo y me adscribo a lo que toma Marisol, ¿no? El observatorio no solamente es ver, el observatorio es entendido como un ejercicio ciudadano, ¿no? Es eso, despertar a la ciudadanía y comprometernos, en este caso, por una mejora en la comunicación, porque nuestro gran marco es el respeto a la libertad de información y expresión. Ese es nuestro más marco, y también vernos dentro de este gran tema que es la industria cultural, porque somos los que trabajamos en estos temas, trabajamos sobre una industria cultural, creando, revisando, construyendo imaginarios, representaciones. En esta lógica de observatorio, nosotros desde el Concord TV, como les hemos contado, partimos de elaboración y monitoreos de estudios, pero también partimos desde el estudio del propio ciudadano, de la audiencia, que pocas veces se ha entendido en su derecho a su libertad de información. La libertad de información no solamente es de los periodistas, sino de todos nosotros que vamos recibiendo y nos vamos formando con lo que vamos recibiendo. Vamos creciendo, por ejemplo, los datos a través de las encuestas nos dicen que nuestros niños en el Perú tienen un gran consumo mediático de televisión y cada vez más de internet, que tiene un gran consumo en el Face,
en el Twitter, en el YouTube, y en estos últimos, sin ningún control, ni siquiera parental, ni tampoco legal. Y en estos medios, los niños lo que están viendo todos los días es mucha violencia y esto les asusta. Están viéndose a ellos mismos como víctimas, ¿no? Los niños en más de un 50% de nuestros estudios, en lugar de reconocerse como personas que van creciendo, que tienen expectativas, que tienen modelo, sus modelos son los chicos de Esto es Guerra, con todo lo que trae el respeto a esta persona, pero también toda la mala imagen a veces de una persona que revela su vida privada y da palabras ofensivas y tiene una conducta no adecuada, sobre todo para ellos, que además se acostumbran a comer porque también ven mucha publicidad, una publicidad que ahora ha provocado en nuestro país muchos problemas de salud, obesidad, y que compromete también a la ciudadanía y también a los anunciantes, y también una imagen negativa de la mujer, ¿no? Eso es lo que sale en las encuestas. Entonces, frente a estos grandes mensajes que pongo sobre la mesa con mucha preocupación y lo comparto entre ustedes, el último ejemplo dentro de un programa dado en horario familiar como fue el de Andrea Llosa, que presenta el caso de dos hermanas donde una de ellas, ojo, fue violada a los 15 años y en el programa Andrea Llosa reclama a esta ya adulta cómo traicionó a su hermana porque se metió con su cuñado y debió irse, ¿no? O sea, y esto a nosotros, como Concord TV, nos interpela e inmediatamente actuamos, porque en el tiempo, en este ejercicio ciudadano, nuestro trabajo ha sido de permanente sacar a la luz, transparentar esa información y articular con organizaciones. Entonces, en esta articulación, ¿qué haces? Toca las puertas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y le dices, mira lo que está pasando, estamos ahorita frente a una situación terrible de violencia contra la mujer, violaciones a niñas y adolescentes en esta situación. No es posible en un horario familiar saquen con una persona, gran líder de opinión, este tipo de comentarios. Tocamos las puertas de organizaciones de mujeres, ¿no?, que defienden los derechos de las mujeres, ¿no? Y también tocamos la puerta de Landa diciendo qué pasa, quién apoya este tipo de programas, y este tipo de trabajo en articulación nos permite una reacción también del canal de televisión, de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, en esta observación permanente a conductas no adecuadas, porque nosotros tenemos un horario familiar que va de 6 de la mañana a 10 de la noche, que hace 15 años no se viene cumpliendo, ni porque existe una ley, ni porque existe un código ética que debería propiciar el cumplimiento también de la autorregulación. Toda esta información tratamos de hacerla muy digerible a través de datos, infografías, que luego son trabajadas en capacitación con los directamente responsables de la comunicación. ¿Quiénes son? Con las universidades, una red de universidades, la alianza con universidades como la que tenemos con la Antonio Ruiz de Montoya y otras tantas universidades, nos han permitido llegar a profesores y alumnos y formar una red donde podemos compartir esta información y la reacción de futuros ciudadanos y comunicadores, una incidencia también con sectores como es el Estado, porque la realidad es que a veces cada uno se mira el ombligo. Tú puedes estar en una ONG y vas a ver los temas de la ONG, pero a veces el Estado solamente ve el Estado. Entonces, esta capacidad articular es tan importante en nuestra sociedad. Saber, por ejemplo, el Estado debe tomar conocimiento de lo que está pasando en los medios de comunicación porque es su responsabilidad. Hablar con el Ministerio del Interior, hablar con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Cultura, porque la discriminación también es un tema de importancia dentro de la percepción de los niños. Las imágenes más negativas también son contra los afrodescendientes y también contra los indígenas. Inmediatamente hablamos de compartir información a través de conversatorios y seminarios y finalmente merecemos un reconocimiento al esfuerzo, a este cambio ciudadano a favor de una mejor comunicación. Vamos a continuar con la experiencia de Marilú en el Observatorio del UNICEF. Marilú, las mismas preguntas. ¿Qué es un observatorio? ¿Cuál es su función? ¿Cuáles cánones tenemos de instituciones ya existentes? ¿Y por qué? Bueno, sí, digamos, a mí me gustaría contar cómo ha sido
la evolución desde el año 89, que se produce digamos, se inicia la Convención de los Derechos del Niño, y con eso una doctrina de protección a los niños. Y cómo ha pasado en el Perú, no voy a entrar a los detalles que ya mis colegas me han antecedido en el uso de la palabra. Marisol y Miriam han levantado la ley de radio y televisión, la autorregulación, etcétera. Pero quiero, digamos, contar una anécdota. Cuando en el 2012 se lanza la Declaración de Niñez y Medios de Comunicación, ofició de testigo de esta declaración, fue una declaración que se firma entre el Estado, el presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces, todos los medios de comunicación privados y públicos, asociaciones de medios, asociaciones como la ANDA, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, asociaciones vinculadas a promoción de la niñez y cooperación internacional, e invitamos a Carolina Botero, que en ese momento era la relatora de libertad de expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le hicimos una pregunta: ¿qué prima, la libertad de expresión o el interés superior del niño? ¿Cuál fue la respuesta? El interés superior del niño. Y entonces, desde ese momento, de manera conjunta, estas 5 organizaciones que conformamos este observatorio, este grupo de niñez y medio, empezamos a hacer primero un monitoreo de medios impresos, luego este monitoreo va creciendo, y después empezamos a hacer monitoreo de televisión también. La idea de este monitoreo es poder regresar a los medios de comunicación, luego de hacer talleres con ellos, y darles feedback, darles retroalimentación sobre aquellas cosas en las cuales están transgrediendo los principios que se firmaron en la Declaración de Medios de Comunicación y Niñez. ¿Cuál es la aspiración? La aspiración es llegar al Bicentenario con medios de comunicación responsables y respetuosos de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Qué dicen los medios? Esta declaración de principios tiene estos cinco elementos: la dignidad, que tiene que ver con la autoestima de los chicos, que tiene que ver con el respeto a los chicos, a las chicas; la no discriminación, que ya lo adelantaron mis colegas, particularmente mi colega del Ministerio de Cultura, que tiene que ver con no vulnerar la identidad y la intimidad de los chicos, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, que tiene que ver con la propagación de contenidos no violentos, y tiene que ver con la posibilidad de que los chicos también se vean reflejados en las noticias, en el espacio de entretenimiento, que tomen el micro, que se escuche su voz. ¿Qué cosa? Me gustaría entrar, a partir de estos 5 elementos, me gustaría entrar a 2 o 3 elementos de la Declaración de Principios y mostrar qué es lo que está pasando y cómo hemos avanzado y todo lo que falta por hacer. Me gustaría empezar por el tema de la identidad y la dignidad, y me gustaría que ustedes rápidamente le den una lectura a estos titulares que aparecen en la televisión y que aparecen en los medios impresos. Alessandra Chocano: revelan causas de la muerte de joven voleibolista. ¿Qué es lo que sucede? Estamos infringiendo, estamos mostrando la identidad de los niños, estamos vulnerando la identidad de las adolescentes, y en esta lógica, me gustaría pasar a la siguiente lámina, y en esta lógica, nuestro monitoreo muestra que casi el 37% de las notas en televisión vulneraron el derecho a la identidad y a la intimidad. Se observa, sin embargo, que en medios impresos la cifra es mucho menor, y se observa asimismo que del 2012 al 2017 ha habido un avance significativo en términos de la vulneración del derecho a la identidad y a la intimidad. ¿Quién es el sujeto que da la información sobre la niñez y la adolescencia? En televisión, básicamente, son reportajes a través de vecinos, de familia, de testigos. En medios impresos, básicamente, corresponde a funcionarios del Estado. Con relación a discriminación y estigma, me gustaría mencionar
que hay algunos titulares que estigmatizan y que discriminan a las personas. Muestran la pobreza, muestran la vulnerabilidad. Miren ustedes esa foto en el costado inferior derecho. Pobreza, niños y adolescentes son los más afectados en el Perú. Y se muestra la vulnerabilidad de una manera francamente indignante. Se muestra, digamos, por ejemplo, a propósito de los muchachos venezolanos, se muestran, no sé si se puede ver, se muestran un conjunto de cosas que incrementan el estigma y la discriminación que existen contra la población venezolana, particularmente las niñas y los niños. Y entonces nosotros, hay una cosa que a nosotros nos llama poderosamente la atención y que le pusimos de la pena a la condena. Fíjense, cuando se habla de niños, el sentimiento que las crónicas, los noticieros de televisión o las crónicas periodísticas impresas pretenden demostrar es mucha pena. Pero cuando se habla de adolescentes, miren ustedes este titular, por favor. Menor de 15 años, conocido como Bestia de Payet, mató a golpes a Camilita. Entonces, creo que es importante tener en consideración que hay una carga especialmente negativa hacia los adolescentes. Los adolescentes son percibidos y son además mencionados como sicarios. Fíjense ustedes, hemos mejorado en términos de cómo se reportan los infractores de la ley, pero hay un documento del Ministerio Público que dice que me parece que del 100% de los delitos, solamente el 4.5%, si mal no recuerdo, son delitos cometidos por adolescentes, y de ese 4.5%, el 70% son cuestiones menores. Sin embargo, si uno empieza a analizar cuál es el estereotipo que se levanta a través de los medios de comunicación, en general es la de un adolescente infractor, es la de un adolescente sicario, es la de un adolescente que está reñido con la ley. En temas de participación, que es uno de los elementos de la declaración de principios, la verdad es que hay muy poca participación de los chicos. ¿Cuándo opinan los niños, las niñas y los adolescentes? El sábado pasado pasó una cosa muy bonita en un diálogo a través del canal público, de Canal 7, entre el ministro de Educación, algunos docentes y algunos adolescentes. Aprendo en casa es una oportunidad, pero en general la participación de los chicos es francamente bien pequeña en los medios de comunicación. La voz de los niños, las niñas y los adolescentes solamente está presente en menos del 14% en televisión y en aproximadamente el 7% en los medios de prensa escritos. La voz de los chicos no está presente, la voz de las chicas no está presente. ¿Cuáles son los hallazgos que hemos encontrado? Yo creo que el tema de la violencia es un tema que tiñe, lo adelantaba Miriam, es un tema que tiñe las noticias. Es el tema de mayor cobertura en las noticias. El 73% de las noticias que tratan sobre niñez o adolescencia levantan temas de violencia en televisión. Y en impresos, en prensa escrita, el 31%. Y cuando nosotros hablamos de este concepto de entre la pena y la condena que hablábamos hace unos instantes atrás, realmente me gustaría mencionar esta lámina que me parece que es dramática. Cuando se habla de primera infancia, se habla de niños indefensos. Cuando se habla de adolescencia, se habla de chicos que son problemáticos. Cuando se habla de primera infancia, se habla de víctimas inocentes. Cuando se habla de adolescencia, se habla de infractores o víctimas. Cuando se habla de primera infancia, es un tono que da pena, es un tono dramático cuando se presentan las notas. Cuando se habla de adolescencia, es un tono que tiene que ver
y que está muy vinculado a los hechos violentos que supuestamente generan los adolescentes. En un estudio que nosotros hicimos sobre percepción de adolescentes, el 74% de la población adulta decía que los adolescentes son cada vez más violentos, y el 94% de los adultos y adultas entrevistados decían que existe mucho peligro para que los adolescentes puedan cometer delitos. Si nosotros tomamos esta ecuación de niños indefensos y de adolescentes problemáticos, estamos construyendo un estereotipo que francamente no ayuda absolutamente nada a la niñez y la adolescencia. Y si nosotros viéramos además el volumen de participación de notas de noticias versus el volumen y el porcentaje, digamos, de población, que son las niñas, los niños y los adolescentes, está en la lámina. Si desean la presentación la podemos compartir, hemos escondido esa información. Hay una brecha muy grande entre el porcentaje de población, ¿no?, de niñas, niños y adolescentes, que es más o menos 33%, más de 10 millones en el país, y el porcentaje de noticias, que me parece que está alrededor del 4 o 5%, el porcentaje de noticias que se producen sobre niñez y adolescencia. Y cuando uno analiza, además, digamos, algunas variables, como el tipo de formato, el volumen de la información, la duración de la noticia, el tiempo que se dedica a la noticia, la niñez y la adolescencia salen francamente perdiendo. Entonces, ¿cuáles son los criterios para contar, digamos, para contar mejor la realidad de la niñez y de la adolescencia? Un primer criterio es el tema de la identidad. Hay que cuidar la identidad de las niñas. No hay que nombrarlos, no hay que brindar sus nombres, no hay que dar los datos de su entorno, pero tampoco debemos ir y entrevistar al vecino. Un segundo tema, las imágenes. Las imágenes que se publiquen de niñas, niños y adolescentes no pueden ser imágenes que atenten contra su dignidad, como la imagen de esta familia en situación de pobreza que mostrábamos hace un rato atrás. Las fuentes. En general, el uso de fuentes es bastante modesto. Probablemente eso se deba al volumen de equipos periodísticos que cada vez disminuye en las direcciones informativas, pero creo que hay que trabajar mejor el tema de fuentes, y fuentes que permitan, pues, mostrar un sustento, que permitan hacer que la información sea creíble. Y creo que quienes estamos del lado del desarrollo, creo que quienes estamos del otro lado del mostrador, tenemos que también hacer un esfuerzo grande por colocar temas que sean positivos. Y la otra cosa que creo que es bien importante es el uso de términos. Las palabras, las frases suelen ser descalificadoras, suelen ser discriminatorias, suelen vulnerar muchísimos derechos. ¿Cuáles son las recomendaciones? 2 recomendaciones básicas: el olfato periodístico e ir más allá del suceso. Gracias. Como hemos dicho, para nosotros el observatorio es un ejercicio ciudadano, el ejercicio ciudadano viene de todos los sectores, públicos y privados, y desde el Concord TV, pues parte del que recojo análisis de la información, una información que no se queda bajo el tapete, es una información que busca incidir, pero esto es posible, y por eso nomás quiero completar, el trabajo del Concord TV ha sido posible gracias a las alianzas, el apoyo de diversas organizaciones, tanto públicas como privadas, que hacen posible este despertar ciudadano. Es una construcción, no es un tema que termina. Creo que este tipo de trabajos, de observar el cumplimiento de los acuerdos sociales, de los pactos éticos, no termina, sino es un constante que nos compromete a todos en temas relevantes socialmente, ¿no? Como hemos dicho, el tema de la niñez y adolescencia es no negociable, es nuestra prioridad. Como bien ha dicho Marilu, es el interés superior del niño. El tema de la violencia que nos invade todo el tiempo a través de noticieros, a través de programas de humor, a través de series
que también hay un horario familiar que no conocemos. El tema de la discriminación y la falta de reconocimiento a la diversidad cultural también es un punto que tenemos que trabajarlo y que todavía está muy metida en la mente de los diversos medios de comunicación y que se ha venido naturalizando todos estos discursos violentos, ofensivos, que atentan contra la dignidad humana, es parte de nuestro día a día y por eso creemos que es así y así debe mantenerse en los medios. Entonces, toda esta información tiene que compartirse, hay que trabajar mucho con los titulares de medios, pero también con los comunicadores, periodistas y los futuros comunicadores. Por eso felicito a los alumnos que están conectados. Estos temas son nuestro día a día y estamos apostando a un desarrollo de la comunicación, pero una comunicación humana. Una capacitación implica el compromiso de cada uno por ser mejor en el tratamiento de la información. Y una capacitación que también esté de la mano con seminarios, conversatorios, webinar y como les decía, este tema de reconocer también las buenas prácticas. Eso también es observar positivamente, ¿no? Nosotros en el tiempo hemos dado reconocimientos no a los que brillan, sino a aquellos periodistas y comunicadores adultos mayores que todavía están en medios de comunicación y que han hecho un trabajo espectacular por su ciudadanía, ¿no? Han apostado por una sociedad más humana, por una comunicación de desarrollo, de interés público, y ese es el reconocimiento que hacemos. Para nosotros, todo este es un paquete que además, como le digo, lo hacemos con alianza con sectores públicos, privados, pero también internacionalmente porque Concord TV forma parte de una plataforma de organismos reguladores que permanentemente nos dan bases, herramientas para seguir rutas de seguir creciendo. Y no hay que olvidar que tenemos nosotros como ciudadanos en este tema de medios una herramienta importantísima, que es la posibilidad, el mecanismo de queja. ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? La podemos hacer cada uno de nosotros quejándonos ante el propio medio. Y si lo que el medio te da de respuesta, o si no, no te responde, la respuesta que te da no te satisface, recuerda que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el ente encargado de revisar la comunicación. En cuanto a radio y televisión, y en publicidad es el Indecopi. Usemos nuestros mecanismos, este tema observatorio es un tema de todos nosotros. Gracias. Quisiéramos continuar con Gustavo Oré para las mismas preguntas sobre el observatorio del Ministerio de Cultura. Lo que nosotros conocemos, por ejemplo, de un observatorio típico es, por ejemplo, un observatorio que vea un telescopio y, por ejemplo, observemos las estrellas para cuestiones de astronomía, ¿no? Las estrellas, la luna, etc. Y cuando nosotros normalmente hacemos eso, una de las funciones esenciales que se tiene es de aquello que el ojo humano no alcanza a ver, un telescopio, ¿no? Sí alcanza a observar. Por eso es que un observatorio es aquello que es especializado, aquello que es enfocado a un objetivo a observar. En este caso, bueno, los diversos observatorios que se han presentado a nosotros no son necesariamente las estrellas ni la luna, pero sí es nuestra sociedad y algunos aspectos de ello, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hacemos esta observación, lo que nosotros vemos es que aquello que vemos simplemente como, por ejemplo, un círculo luminoso, a la vista del telescopio presenta cráteres, presenta accidentes geográficos, en fin, se puede incluso estudiar la atmósfera de cómo está, digamos, distribuida la geografía, en fin. Lo mismo ocurre cuando nosotros observamos este problema, ¿no? Cuando vemos un insulto, por ejemplo, racista, o cuando vemos un agravio en la televisión, o un contenido, la idea es no solamente quedarte en este contenido, sino solamente, además, analizar el por qué ocurre ello. Y en la lógica de la pregunta, depende de la lógica de los observatorios, depende de para qué observas también, ¿no? Una cosa es un observatorio, por ejemplo, de sociedad civil, que es muy importante, de Defensoría del Pueblo, y, por ejemplo, un observatorio de un ministerio, ¿no? Ambos tienen la misma función, que es
finalmente generar una información y una interacción ciudadana, en el caso de Alerta, por ejemplo, interacción con la ciudadanía que finalmente nutre la información y generar información. ¿Pero para qué? ¿No? La pregunta es, ¿para qué generamos la información? En el caso nuestro, en el caso del ministerio, es básicamente para diseñar políticas públicas, normativa, para poder establecer lineamientos de actuación de gobiernos subnacionales, de otros sectores, y también para establecer pautas dentro de la normativa de cómo debería, en este caso, cautelarse el derecho de igualdad y no discriminación racial, por ejemplo, ¿no? Ahí es importante lo siguiente, ¿no? Quiero volver a la lógica del telescopio, ¿no? Cuando nosotros a veces nos quedamos solamente en el insulto, en el racismo simbólico, no vemos qué hay detrás de ello. Y normalmente cuando las personas reportan, lo reportan sí, para que haya una sanción, probablemente un agresor, pero también es para decirnos al Estado, por favor hagan algo con este problema del racismo. Por favor hagan algo con el tema de la discriminación sistemática que sufren muchas poblaciones culturalmente diversas, por ejemplo, por nuestros pueblos indígenas, la población afroperuana. Entonces, esa información que nosotros podamos obtener a partir de esta observación, tenemos que traducirla en cambios normativos, en diseños de estrategias y política pública, etc. Y actuar, y desde la competencia del Ministerio de Cultura, para poder cautelar aquello que significa nuestra competencia. ¿Y cuál es nuestra competencia? Bueno, nace de lo que es el país, un país pluricultural, multiétnico, pero además está en la Constitución. El artículo 2, inciso 19 de la Constitución Política del Perú señala que el Estado garantiza la pluralidad étnica y cultural del Perú. Reconoce esa pluralidad como una riqueza, como un potencial. En otros artículos desarrolla, por ejemplo, todo el basamento jurídico de protección a las lenguas originarias, a las comunidades nativas, campesinas, etc. Los pueblos indígenas, la población afroperuana, por supuesto. Y entonces, a partir de ello, lo que dije en la intervención anterior, aquello que se opone a justamente esa diversidad cultural, esa riqueza, es determinadas ideas y determinados preceptos que nosotros tenemos sobre otros peruanos, otras peruanas y otras personas extranjeras que, por cierto, viven en el país. Vayamos a lo peruano. Muchas veces se dice, por ejemplo, qué hermoso Machu Picchu, qué lindas las líneas de Nazca, ¿no? Qué hermoso el Cusco, nos sentimos orgullosos del Cusco. Pero probablemente luego, cuando una persona del Cusco, digamos que tiene un impasse con nosotros en la ciudad, ¿no? Y detectamos por la manera de hablar o por su identidad étnica que es una persona cusqueña, el insulto que sale casi naturalmente es aludir a que es de la sierra, ¿no? Y probablemente a la manera de hablar, o si es quechohablante, mucho más, ¿no? Ahí nos olvidamos de la grandeza de Machu Picchu, ¿no? Y ahí quisiera citar un trabajo de Cecilia Méndez, que se llama Incas sí, indios no, muy interesante, donde ella dice básicamente que normalmente nosotros vemos a la diversidad cultural y aquello que es nuestro pasado milenario como algo etéreo, pero no nos vemos entre peruanos y personas que somos parte de ese pasado milenario, ¿no? De esa cultura de la cual a veces nos podemos sentir orgullosos, ¿no? Y eso se tiene que traducir luego en el día a día de las personas. Y esa diversidad es la que tiene que el Estado constantemente como colocarse unas gafas y plantear una política adecuada. Una política o un conjunto de políticas enfocadas. ¿En un enfoque de qué? De interculturalidad. Por supuesto que también ello conviviendo con el enfoque de género, con el enfoque de derechos humanos, ¿no? Con los diversos enfoques que tiene el Estado, pero en lo que compete a nuestro sector, al sector cultura, es este enfoque de interculturalidad que no es más que incorporar las visiones y las maneras de sentir de las diversas culturas del país en el diseño de las políticas públicas y la solución de los problemas del país. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, hoy? Un ejemplo, hay muchos, pero pondré uno de la pandemia. A quienes vivimos en casa y quienes vivimos, perdón, en las ciudades, nos dicen,
por favor, quedémonos en la medida de lo posible en casa, ¿cierto? Por ejemplo, en las comunidades nativas, en los pueblos indígenas, no es quédate dentro de tu casa, es quedémonos en la comunidad, y dentro de la comunidad guardemos las distancias, cuidémonos con el lavado de manos, etc. Pero no nos dicen, no cruces tu puerta. Ahí hay una diferencia ya en el tratamiento, por ejemplo, de un mensaje tan importante como es la pandemia, que nos atañe a todas y todos. Y ese enfoque, esa mirada, esos lentes de la interculturalidad, es algo que es tarea del ministerio y que un observatorio nos ayuda a poder tomar evidencia para poder luego plantear políticas públicas y normativa al respecto. Termino diciendo lo siguiente. El enfoque no es más que otra cosa, que hay definiciones diferentes, por supuesto, técnicas, académicas, y desde la ciencia política de lo que significa un enfoque en políticas públicas, pero es como una lámpara, ¿no? A veces si nosotros vemos a nuestro alrededor, hacemos el ejercicio de mirar a nuestro alrededor en este momento, vamos a ver diversos elementos, pero probablemente si nos señalan con el dedo un elemento, ¿no? Si yo señalo, por ejemplo, ¿qué ven aquí esta chaqueta? ¿No? Entonces dirán, ah, sí, es una chaqueta azul, ¿no? Pero probablemente luego han visto un conjunto de elementos, me han visto a mí, que tengo gafas, etc. Pero el enfoque es aquello que normalmente ilumina o te centra en hacer algo. Y el Estado, lo que tiene que hacer con el enfoque intercultural es centrarse en esa diversidad cultural, centrarse en esas diferentes maneras de pensar, en esos diferentes haceres. Y a partir de ahí, diseñar políticas públicas diferenciadas. Y para eso nos ayuda un observatorio. Continuamos con Marisol Castañeda, por favor, las mismas preguntas para el Observatorio de Calandria. Hay autores que ya han reflexionado, digamos, ya han conceptualizado qué son los observatorios. Yo recojo 3 y me parece importante destacarlo en el sentido de, primero, Isabel Moya nos recuerda la necesidad de que los observatorios, las veedurías, sea un acto riguroso, ¿no? De sistematización, de una mirada a los medios, de su enfoque, su tratamiento, de cómo representan la realidad, debería ser un ejercicio de rigurosidad, ¿sí? Porque vamos a tomar posición. Entonces, aquí mi primer comentario es que creo que sí sería interesante, y la Ruiz me parece un espacio adecuado para eso, que en algún momento tengamos intercambios sobre las metodologías de análisis de los observatorios. Porque cuando uno revisa, trabajamos metodologías distintas, a pesar que a veces los instrumentos sean similares, ¿no? No es lo mismo trabajar análisis del discurso, que análisis del tratamiento de la información, que análisis de las representaciones, y obviamente no es lo mismo analizar medios informativos que programas de entretenimiento. Y entonces, creo que allí sería interesante trabajar una reflexión sobre las metodologías para enriquecernos mutuamente, ¿no? Por un lado. Ignacio Ramonet plantea más bien que los observatorios son como el contrapeso de sociedad civil a ese poder de los medios, ¿no? Y entonces, aquí me parece importante, efectivamente, desde la perspectiva de Calandria, el observatorio no solamente tiene una perspectiva académica, sino de expresión de la sociedad civil. Por eso hemos puesto mucho acento en promover la participación ciudadana e incorporar el voluntariado, tanto en la experiencia de veeduría del año 2000 al 2012, como en la última experiencia que les reseñé, partimos de voluntariado, sobre todo el voluntariado de jóvenes comunicadores que puedan también en la práctica formarse, y no solamente a partir de las aulas, ¿no? Y Germán Rey nos plantea la necesidad de ver estos esfuerzos vinculados efectivamente a políticas de comunicación y a procesos de democratización de la sociedad, ¿no? Me parece importante esa perspectiva. Luego, ya había mencionado las funciones de los observatorios. Desde la perspectiva de Calandria no solamente hacemos estudios para algo, ¿no? Los estudios no se definen en sí mismos, sino son estudios aplicados que deben cambiar desempeños, deben mejorar información, deben proponer medidas. Desde nuestra perspectiva deben movilizar a la ciudadanía.
Y porque creo que el mensaje central del observatorio no debe ser que los medios están mal, sino es reivindicar el rol de los medios para entender que hay otra forma de hacer comunicación, hay oportunidades de mejoras en la práctica periodística, y que finalmente los medios no están por fuera de la sociedad, sino son parte de ella. Yo quiero mencionar, no sé si se ve la lámina, en la experiencia de Calandria, la veeduría ciudadana nació a partir del contexto terrible que vimos de la corrupción de los medios, ¿no? Las dos fotografías emblemáticas, y que se expresaba en invisibilidad de denuncia, despolitización de la corrupción, la banalización de la información. Y Miriam tal vez me corrobore, pero recuerdo que cuando se estaba trabajando la ley de radio y televisión, y en general cuando veíamos el capítulo referido a lo que es los códigos de ética, en realidad los códigos de ética se pensaba mucho en códigos que ayuden a plantear enfoques distintos en relación a la información, la cobertura de las noticias. Es decir, mucho de la ley de radio y televisión tuvo como reflexión lo que en ese momento eran los informativos, ¿no? Y los programas de entretenimiento, ciertamente, a partir de los programas de Laura Bozzo, que en ese tiempo fueron utilizados como cortinas de humo, ¿no? Lo menciono porque cuando uno revisa las experiencias de observatorios, el peso está en el informativo. De hecho, solemos analizar más informativos a partir de los medios radio, prensa y televisión. Sin embargo, cuando uno escucha las denuncias de los públicos, el peso está más en entretenimiento. Suele estar más en entretenimiento, ¿no? O esto es guerra, las denuncias van por ahí, o los mismos, para ir el tema de discriminación, la paisana Jacinta, está más en programas de entretenimiento, porque la discriminación en programas informativos, la principal discriminación es la invisibilización, mientras que en los programas de entretenimiento la discriminación va por el lado más bien de los estereotipos, de las representaciones, de los prejuicios. Es otra forma de plantearse. Y entonces yo siento ahí un desfase entre la legislación, entre lo que analizamos y lo que la gente denuncia, y es curioso porque en todos estos años, me gustaría mucho la opinión de Miriam, pero denuncias y quejas sobre informativos, así, denuncias y quejas formales que estén registradas en la Sociedad de Radio y Televisión, o el mismo Concord TV, no hay mucho, ¿no? Entonces es una reflexión. También quiero mencionar que entender que si la perspectiva es el fortalecimiento de la democracia, reivindicar el rol de los medios, muchas de estas iniciativas de observatorios se enmarcaron junto con otras, ¿no? Es decir, a la vigilancia de los medios a través de la observación y las veedurías, en nuestro caso, también se plantearon otras iniciativas para recuperar la confianza y la credibilidad, la autorregulación ética, la legislación de radio y televisión, se empezaron iniciativas de periodismo cívico, o los propios medios enfatizaron más su rol de fiscalización y denuncia como eje informativo. Recordemos, el gobierno de Toledo fue, de mi perspectiva, uno de los más vigilados, fiscalizados desde los medios, ¿no? No sucede tanto o con tanta fuerza en los siguientes. Entonces, ver que hay otras formas también, y sería interesante hacer alguna reflexión de la evaluación de estas rutas. En relación a las experiencias, yo había reseñado, o acá había encontrado algunas, no conocía la que nos presenta Marilú de UNICEF, que obviamente desde su presentación se observa que es bastante sólida y continua, que me alegro que desde la declaración efectivamente esté funcionando, y los resultados que nos presenta. Existió hace tiempo el FENTV, que fue más un observatorio
a nivel de la publicidad. La veeduría no solamente se quedó a nivel de Perú, sino también se creó un observatorio latinoamericano de medios que funcionó también durante muchos años. Por problemas de presupuesto quedó un poco, digamos, suspendidas sus acciones. Llegó a hacer publicaciones, análisis simultáneos a nivel de los países de Latinoamérica. Era un observatorio formado por más de 10 países. Sabemos del observatorio del Ministerio de Cultura, que acaba de mencionarlo. También Lundú tiene un observatorio afroperuano. Pero quiero destacar el de Landa, creo que Miriam lo mencionó, porque el de Landa, el semáforo ético constituyó en su momento un hito importante en la posibilidad de incidir no solamente en el Estado para mecanismos de regulación, sino en los propios empresarios, ¿no? De hecho, recordemos que un programa de Magali Medina, o digamos, el programa en su primera etapa de Magali Medina, le retiraron la publicidad de los anunciantes, ¿no? A partir de un reporte de ANDA, y eso hizo que durante mucho tiempo bajara el tono del tratamiento del programa de farándula que tiene, ¿no? Bueno, luego ya en su segunda etapa ha venido con otras deficiencias, pero me refiero que creo que las diversas experiencias de conjunto nos dan también, nos hacen reflexionar, nos hacen pensar en la necesidad de, bien lo decía Miriam, trabajar más alianzas, ampliar nuestras alianzas tal vez, focalizar mejor información, entretenimiento, articular metodologías, cómo podemos capitalizar esta experiencia en ya una propuesta tal vez más integral, sostenida desde las instituciones de sociedad civil, ¿no? Creo que por ahí me queda un poco el reto, en la medida que cuando uno se pregunta qué ha cambiado, obviamente la ley de radio y televisión ya fue un avance, porque no existía antes una ley de radio y televisión, ¿no? Teníamos la ley de telecomunicaciones, entonces hoy sí tenemos un referente desde dónde actuar, desde dónde fiscalizar, de dónde decir qué cosa estoy reclamando, ¿no? No existía antes eso. Muchísimas gracias, y ahora vamos a continuar con el Observatorio de la Ruiz de Montoya. Franklin, por favor, en las mismas preguntas, ¿cómo se define un observatorio de medios desde la visión del Observatorio de la Ruiz de Montoya? ¿Cuál es su función? Y si es que hay algún mapeo, ¿cuáles son canónicos para este? Bien, el Observatorio de la Ruiz de Montoya lleva el nombre de Observatorio Universitario de Medios, por eso que ustedes posiblemente en algunas publicaciones lo vean como el OUM. Nosotros dentro de la Ruiz, con los estudiantes y los profesores, le llamamos OUM, ¿no es cierto? Y el observatorio funciona desde el 2016. Cada año hemos trabajado un informe diferente, ¿no es cierto? Estamos ya en este momento, pues, estamos, estamos en el quinto, sexto, ¿verdad? Informe, ¿no es cierto? Ha sido un aprendizaje constante. El observatorio está integrado por un equipo de docentes. Está la profesora Virna Valdivia, el profesor Paul Maquet. Tenemos la asesoría metodológica de Sandro Macasi, y en cada uno de los temas de los observatorios, ¿no? Ya sea elecciones, cuando hemos trabajado género en las noticias, la cobertura del niño costero, los temas de corrupción, en cada uno de los temas hemos tenido invitados, ¿no es cierto?, especialistas en esos temas. De tal manera que con ellos y ellas hemos podido conversar, ¿no es cierto?, y debatir sobre los enfoques, sobre las limitaciones, sobre los contenidos temáticos. Retomo lo que estaba diciendo en su momento antes de que se corte el audio. Pues lo que hacemos como observatorio es justamente generar procesos de monitoreo de contenidos mediáticos desde la universidad y la ciudadanía. Nos parece importante este diálogo, ¿no es cierto?, de una universidad que esté dentro de la ciudadanía, participando de la realidad,
Eso es importantísimo para nosotros y ese diálogo, ¿no es cierto?, es fundamental, más aún considerando que la comunicación es un proceso relacional y para nosotros el periodismo forma parte de esos procesos comunicacionales. Y en ese sentido, por supuesto, el observatorio tiene mucho que aportar y también que aprender en esa retroalimentación. El para qué, ¿no? La idea es desarrollar el sentido crítico en estudiantes, periodistas y ciudadanos. Por supuesto que en este momento es muy preocupante el tema de la falta de profesionalización en el periodismo, y en ese sentido el observatorio sí que es una práctica importante. Hace un momento Marisol Castañeda comentaba el tema de las metodologías, ¿no? Es muy clave lo de las metodologías, porque nos permite justamente a través de las metodologías identificar lo que es framing, ¿no es cierto?, encuadres periodísticos, análisis del discurso, ¿verdad?, hablar de la importancia de la opinión y cómo es que vivimos en una sociedad, por supuesto, donde hay democracia, y en la democracia la argumentación, la participación en el debate público y en la discusión pública es importante. Y entonces los medios allí tienen un rol importante. Y se hablaba aquí de representaciones, se ha hablado aquí de mensajes, ¿no es cierto?, son importantes, y en este sentido, el sentido crítico, el análisis crítico, ¿no es cierto?, que podemos compartir con los estudiantes es justamente para leer esos textos, discursos, ¿no es cierto?, que aparecen en los medios, y cómo es que son importantes justamente para la formación de la opinión pública. Poner en relieve la ética en la praxis, ¿no es cierto?, cotidiana de los medios, nos parece importante, como es que, me parece a mí la palabra clave, como otra palabra clave también, incluirla aquí, el tema de la construcción de una ética, ¿no es cierto?, ciudadana, y esto, lo que decía hace un momento Miriam Larco, ¿no?, el sentido de la dignidad es fundamental en esa reflexión del quehacer profesional del periodista y del comunicador también, por supuesto. Poner la vigilancia ciudadana, o promover, perdón, la vigilancia ciudadana de medios de comunicación, nos parece importante justamente en esa articulación entre las instituciones y la ciudadanía, ¿no es cierto?, y el papel que tienen los medios como instituciones en la sociedad, ¿no?, y generar vasos comunicantes entre medios profesionales del periodismo y estudiantes, ¿no? Para nosotros ha sido importante tener justamente un espíritu de alianzas, tener una alianza con la Fundación MOME. A través de la Fundación MOME hemos podido dialogar con periodistas de la República. Recuerdo la presentación de uno de los informes en la mesa de redacción con los mismos periodistas del diario La República, y fue interesantísimo cómo es que en ese debate, en ese diálogo, el compartir los resultados, se iban evidenciando cuestiones como, por ejemplo, la importancia de tener el tiempo en la redacción, que muchas veces no lo hay, lo sabemos, para analizar con un poco más de profundidad las informaciones, o el tema de la inmediatez, ¿no? La inmediatez en periodismo es siempre como, digamos, un impedimento para poder ampliar más los temas y profundizar en ellos. Recuerdo también una reunión de presentación de resultados con la dirección de América Noticias, los encargados de la dirección periodística, y fue interesante compartir algunos resultados, recuerdo en aquella oportunidad, acerca de el tema de género en los noticieros, ¿no? Hemos también desarrollado talleres, ¿no?, de observatorios de medios. Nos ha parecido importante realizar esos talleres con universidades públicas. Hemos desarrollado observatorios de medios con la Universidad del Centro del Perú en Huancayo, con la Universidad de Piura, con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y en todas esas oportunidades ha sido realmente una oportunidad, valga la redundancia, para poder también verificar, ¿no es cierto?, y compartir aprendizajes con estudiantes que se forman en periodismo y comunicación, y revisar los contenidos de sus medios locales, ¿no?
Así que digamos, esa posibilidad de establecer vasos comunicantes para que justamente un observatorio no sea solamente un trabajo, digamos, académico y de observar en el aula, sino salir justamente del espacio del aula para dialogar, como decía hace un momento, con la sociedad, con las instituciones, con las universidades, en un sentido más sinérgico y holístico. El ¿Cómo hacemos el observatorio? Participan estudiantes y docentes, en este caso de 2 cursos. Nuestra muestra es temporal, es decir, establecemos semanas de observación. Tenemos unos enfoques que son de análisis cuantitativo y cualitativo, y los temas varían de acuerdo a la coyuntura. Vean ustedes, en esta diapositiva lo que estoy mostrando es la ruta metodológica del observatorio. Primero tenemos un marco teórico conceptual, es decir, establecemos un poco las bases conceptuales, el tipo de observación que vamos a realizar, ¿no es cierto? Como decía hace un momento Marisol, no es lo mismo ver entretenimiento que, por ejemplo, temas políticos. Luego definimos el tema, la pregunta de investigación, ¿no? Es importante justamente por ello, porque lo nuestro también, digamos, invita justamente a la reflexión teórica, pero también de medios, y esas preguntas de investigación son claves y determinantes. Por ejemplo, preguntarnos cómo es que son los enfoques o los encuadres noticiosos de discriminación en la prensa, que es uno de los informes que estamos terminando, ya cerrando el informe, y próximamente lo vamos a publicar y esperamos compartirlo también. La unidad de análisis, el periodo de observación, el protocolo de observación, una prueba piloto y capacitación. Eso significa elaborar la ficha de observación y hacer pruebas pilotos con los estudiantes, en el sentido que los estudiantes se van entrenando en justamente la aplicación de las fichas, la observación misma, la limpieza de datos, que es un trabajo realmente de mucho detalle, de muchas consultas. Por eso el equipo es importante, ¿no es cierto? El equipo profesional que nos acompaña, por un motivo, para evitar el sesgo, ¿no? Nosotros consideramos que un observatorio no es un espacio de fiscalización, sí es un espacio de diálogo, sí es un espacio de aprendizajes. Y el informe final, que tiene que ver con tablas preliminares, documento final y presentaciones públicas, que es lo que hemos ido desarrollando, digamos, en el tiempo. Como les comentaba hace un momento, estos son los temas que hemos ido trabajando en cada observatorio en estos últimos 4 o 5 años. Lo interesante es que los estudiantes participan en los observatorios, ¿no es cierto? Son capacitados y capacitadas para aplicar las fichas de observación, y luego tenemos muchos debates, discusiones, reuniones que justamente permiten consolidar una data, consolidar un enfoque y una posición. Y ahora nos corresponde entrar en la etapa de las preguntas. Vemos programas periodísticos en esta coyuntura a cargo de personas que no tienen mínima preparación. ¿Hay algún proyecto que permita cautelar a la profesión de comunicadores? Creo que iniciativas como las de la Universidad Ruiz de Montoya son fundamentales, ¿no? La profesionalización del periodismo es algo que no tiene tantos años. Hay escuelas muy buenas, pero lamentablemente no necesariamente hay un desarrollo gremial lo suficientemente intenso. Entonces, por un lado, yo diría que trabajar con escuelas de periodismo me parece clave, por eso felicito la iniciativa que tienen ustedes, y también fortalecer las asociaciones gremiales y la capacitación dentro de las asociaciones gremiales me parece que puede ser un par de opciones. Magali pregunta, ¿existe sanción a los medios de comunicación que vulneran los derechos de los niños y las niñas y adolescentes? ¿O solo es una llamada de atención? ¿Con las redes sociales que exponen a los menores de edad existen sanciones? ¿Es necesario mostrar mensajes o pantallazos de mensajes privados de menores de edad para realizar una denuncia? Las leyes y el marco legal existen, pero ¿por qué no se regulan los medios de comunicación? En forma general, tenemos una ley de radio y televisión hace 15 años
En esta ley establece un mecanismo de corregulación, que significa una primera etapa de autorregulación donde yo reclamo al medio de comunicación, ojo, al medio de comunicación, radio, televisión, porque según la ley son los titulares de radio y televisión los directamente responsables de su programación y a quién le alquilan también. Entonces, cuando yo denuncio a Magali, también denuncio al titular del medio de comunicación. Cuando yo denuncio a esta guerra, también denuncio al titular del medio de comunicación. Presento una queja si ellos están organizados, por ejemplo, acá en Lima, las grandes televisoras a nivel nacional están organizadas bajo la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Pero hay otros tantos medios que no, y tú puedes presentar directamente la queja al medio. El medio tiene un promedio de 40 días para darte una respuesta. Si esta respuesta no te la dan, o te la dan y esta respuesta no te satisface, presentas una denuncia ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las multas por incumplimiento del horario familiar y por el incumplimiento del código de ética, es decir, no haber cumplido con respetar la dignidad del ser humano, presentar la vida privada inadecuadamente, atentar contra el honor de la persona, este tipo de comportamientos no adecuados o programación no adecuada en un horario familiar, son razón de queja. Entonces el ministerio, ojo, el ministerio puede sancionar con multas que llegan más o menos a los 30 UIT si es una falta muy grave, ¿no? 30 UIT, multiplícalo por 4.000 y pico soles. Esa es la multa que establece en programas, tanto para niños como para adolescentes, como para adultos, cuando éste infringe el horario familiar y el código de ética. Esos son los pasos a seguir en el caso de radio y televisión. El caso de una publicidad no adecuada transmitida en horario familiar, también yo voy a Indecopi y presento inmediatamente mi denuncia ante Indecopi y ahí no pasa por el medio de comunicación. Perfecto. Miriam, aprovechando que tienes la palabra, hay una pregunta de Dani, también abierta, pero sospecho que es especial para Concord TV. ¿Cuáles son las limitaciones que Concord TV ha encontrado para fomentar un contenido de calidad en la radio o la televisión? También muy breve. Bueno, yo vuelvo a aclarar, el Concord TV no tiene capacidad de sanción ni de regulación. Entonces, nosotros en esa línea podemos trabajar en el tema de trabajar datos, hacer información a través de encuestas, a través de estudios cualitativos, cuantitativos, hacer eventos públicos, conversatorios, reconocimientos, pero nosotros no podemos intervenir en los procesos, salvo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos pida una opinión en cada caso, cosa que es cierto, y esto lo ligo a la pregunta de Marisol. A la fecha, en los 15 años que tenemos de una ley de radio y televisión, la denuncia ciudadana muchas veces se ha quedado en quejas que no han sido visibilizadas porque le hiciste a través de correo electrónicos, o cartas o llamadas por teléfono, y esas no se registran. La queja debe ser formal. Entonces, en este tiempo solamente ha habido un pronunciamiento de 4 casos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque no se ha seguido el proceso formal. Sí. Muchísimas gracias. Acá hay una pregunta para Marilú de Raquel. Raquel pregunta, ¿la declaración de principios de los medios se cumple? ¿Qué se viene haciendo para dar seguimiento a esos compromisos? Bueno, hay mucho por hacer, pero hay avances, ¿no es cierto? En la presentación hay un monitoreo, hay una sistematización del monitoreo que tenemos. Como dije, hay muchísimo por hacer, pero hay avances, y hay avances más, los mayores avances que nosotros hemos notado ha sido en los temas de derecho a la identidad y a la intimidad. Pero sí hay avances y tenemos la publicación que hemos sistematizado, que con mucho gusto la podemos compartir. Juan José comenta, de acuerdo, pero ¿qué posibilidad de controlar a los medios hay si cualquier pacto que se haga con estas empresas comerciales es un saludo a la bandera? La información objetiva no existe aquí y quizás en gran parte del mundo, canales informativos que respeten derechos como la DW Español son muy pocos. Los mecanismos de la MTC y de COPI puede confiarse en los funcionarios del MTC para esto. El Indecopi no se limita a multar a estos casos. Quizás para los medios es más rentable pagar multas y seguir recibiendo dinero de auspiciadores, pero no es tiempo de pesimismo. ¿Cómo se recurre a esos canales?
Yo siempre apuesto y hemos apostado en Concord TV de pensar en una institución independiente, algo así como un OCIPTEL, un Indecopi, que esté entre el Estado y la sociedad, porque no es posible que el ciudadano cargue con la responsabilidad de una denuncia. En el derecho se conoce como el debido proceso. ¿Qué significa? Que debe todo ciudadano tener un procedimiento que funcione y que se aplique justicia. Y esto no está pasando con relación a los medios de comunicación. La autorregulación es un proceso importante de reconocimiento de una sociedad madura y de personas responsables. Pero vemos que en los medios, por ejemplo, un horario familiar que solamente te dice no se permite la violencia y vemos violencia todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Podemos denunciar? Sí, podemos denunciar, pero la gente no conoce, no reclama, y tampoco tenemos un Estado vigilante que actúe por iniciativa propia frente a estos, ni siquiera por el interés superior del niño. Y yo quería mencionar también algo, Luis. Me parece importante lo que menciona Miriam. Soy testigo de los esfuerzos del Concord TV en la difusión de la ley, ¿no? Y en los mecanismos, pero creo que no es suficiente, obviamente, porque nuestra población no solamente es amplia, no solamente es Lima, sino Lima y regiones, y también también es cierto que creo procesos educativos de ese tipo tienen que ser permanentes, ¿no? Nosotros hicimos el año pasado, como les estaba comentando, una campaña que tenía como objetivo educar a la ciudadanía para que se distinga lo que era la cobertura de la información de los medios y el tratamiento que le daban al tema de género. Y a partir de eso, las dificultades que podía haber y ejercer su rol como agente de cambio. Y en ese sentido, como menciona Miriam, utilizar los mecanismos que provee la ley, ¿no? Nosotros llegamos en la campaña de manera directa a 2.400 personas. Sin embargo, de esas 2.400 personas directas con las cuales hemos hablado y han pasado por las ferias, las caravanas, las actividades que hemos organizado, el 50% no conocía la ley de radio y televisión, el 50% no conocía los mecanismos que está mencionando Miriam, ¿no? Y entonces, los esfuerzos que se hacen del Concord TV, todos los conocemos y valoramos, pero son insuficientes y requieren no solamente trabajar entonces difusión, sino como bien dice, trabajarlo desde la universidad, en la formación de comunicadores, con los propios medios de comunicación, porque la ley dice que los medios tienen que difundir sus códigos de ética y tienen que difundir los mecanismos por los cuales los ciudadanos podemos hacer uso de quejarnos si es que eso no se cumple. Y lo hacen, sí, pero a través de las web. Y las web no son mecanismos de información, son mecanismos de acceso a información. Y entonces, creo que ahí también hay un gran reto, ¿no?, para trabajar. Yo recuerdo, hace algunos años hice una consultoría precisamente para el Ministerio de Cultura alrededor de experiencias, de observatorios y quejas, y tuve que ir a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y me mostraron cuál es el registro que tienen. Había en ese momento como 20 quejas, nada más, pero me llamó la atención que aún siendo muy pocas, esas 20 quejas correspondían a dos colectivos o personas. Es decir, efectivamente hay que trabajar, como bien menciona Miriam, no solamente la oferta, sino también la demanda desde la sociedad. Y eso pasa por educación mediática, con consumo crítico de medios, por más alianzas para llegar, ¿no?, tener estrategias diversas. Y creo que en ese sentido, vuelvo a reiterar que este espacio es importante para ver cómo trabajamos esta perspectiva más integral, ¿no? Porque creo que de manera fragmentada, a veces tenemos unos utilizan unos instrumentos, otros utilizan otros, unos trabajamos un tema, otros trabajan otro tema. Entonces, tal vez una perspectiva más amplia podría hacernos tener más peso en colocar el rol de los medios en el proyecto democrático de nuestro país. Y ligo con una pregunta que está acá dirigida especialmente a mí. Me dicen, ¿por qué en la época de Toledo sí se hacía el seguimiento al contenido de los medios y ahora no? No sé si esa afirmación es cierta,
Lo que sí es cierto es que en la época de Alejandro Toledo, recordemos, fue el proceso de transición democrática y se puso en discusión muchas políticas públicas. Y eso hizo posible que se pudiera discutir el rol de los medios como parte de las políticas públicas que se estaban redefiniendo y también poder plantear propuestas de cambio. Luego de esto, muchas reformas quedaron inconclusas, no solamente la de medios, sino la de descentralización. Pero creo que estamos en un momento, a propósito de esta pandemia, de esta situación en la que estamos todos, del COVID-19, en pensar, también este momento nos ha planteado nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno analiza el rol que está teniendo los medios de comunicación en la comunicación gubernamental, la comunicación ciudadana, se da cuenta que no podemos depender, de hecho, de los medios comerciales. Los medios públicos, los medios comunitarios, los medios locales, los medios del Estado, ¿no? Necesitan por un lado, un fortalecimiento y necesitan una regulación. Hoy en día todavía es un vacío la política de radiodifusión estatal para que se conviertan en medios públicos. Ese puede ser, por ejemplo, un buen tema de agenda a portas del proceso electoral. Muy brevemente, por la pregunta para responderla, sí se han hecho políticas a partir de la observación que se hace de alerta contra el racismo, pero todo el trabajo del Ministerio de Cultura es largo de mencionar, pero quiero destacar tres: la política nacional de lenguas indígenas originarias, la política de transversalización para el enfoque intercultural, que tiene un componente de los 4 que es discriminación racial y racismo, el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana, eso por parte del Ministerio de Cultura. Y recientemente, el último jueves 4 de junio, hemos presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que lleva por título Proyecto de Ley para la Promoción de la Diversidad Cultural, Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial. Este proyecto de ley es un conjunto de normas que lo busca es integrar todo el tratamiento del problema, y quiero simplemente terminar señalando que, como se ha dicho también, no son las normas las que cambian las conductas, son los procesos sociales, económicos, políticos que luego se traducen en normas. Pero las normas ayudan, ¿no? Y en este proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Cultura este último jueves, ¿no?, que es un proyecto que además recoge uno anterior, que finalmente el Congreso fue disuelto y no lo llegó a debatir, lo hemos vuelto a presentar, ¿no? Y este proyecto de ley tiene en sus acápites, en su artículo 14 en la propuesta, todo un desarrollo de medios de comunicación, que básicamente lo que hace es trasladar de los códigos de ética a ley nacional la obligación de los medios de comunicación de fomentar la diversidad cultural y lingüística del país y de abstenerse de emitir contenidos discriminatorios o racistas. Básicamente eso. Perfectísimo. Bueno, cerremos este webinar. Queremos agradecerles en nombre de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchísimas gracias por su presencia, a los que han logrado conectarse, y también muchísimas gracias a los panelistas que han participado: a Gustavo Ored del Ministerio de Cultura, a Marisol Castañeda de la Asociación Calandria, a Miriam Larco de Concord TV, a Marilú Wigwood de la UNICEF, y al profesor Franklin Cornejo de la Ruiz de Montoya. Y la escuela sigue emitiendo webinars, así que esta otra oportunidad, y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.